Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? Qué bueno que están aquí con nosotros. Bienvenidos una vez más a Búnker Divino, donde nos refugiamos en la palabra de Dios. Hoy tenemos la segunda cosa que tienes que saber antes de que se acabe este año que ya se está acabando. Estamos a Nochebuena, estamos a 24 de diciembre, si lo estás viendo el mismo día de la transmisión inicial. Qué bueno que estás ahí. Desde ya te deseamos una feliz Navidad, que el Señor, que lo que se festeja, aunque no sea la fecha correcta de nacimiento, pero lo que se festeja en esta fecha podamos aprovechar. Ya vimos que todos somos pecadores, ya vimos que no importa lo que haya pasado en nuestra vida hasta este momento, el Señor nos sigue amando y el Señor tiene el poder, la capacidad, el deseo de cambiarnos. Vamos a ver ahora, a través de una historia, quizás un concepto que hemos escuchado mucho, que los cristianos usan mucho, pero quizás no lo dominamos: la justificación. Tienes que saber antes de que se acabe este año cómo Jesús te justifica. Vamos a hacerlo a través de una historia de un personaje muy conocido y vamos a ver cómo Dios trató con él. Así que gracias por estar ahí con nosotros y vamos a hablar con el Señor para que nos dirija a través del estudio de su palabra. Padre, gracias te damos porque nos das el privilegio de respirar, porque nos das el privilegio de estar vivos y porque nos has puesto la curiosidad de aprender más de ti. Queremos que seas tú quien a través de tu palabra nos hables y nos enseñas cómo tú justificas al pecador. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe? Parece un dilema y por eso queremos hacerlo a través de una historia, el explicar lo que Dios promete hacer con cada uno de nosotros. Como un Dios santo, un Dios sublime, un Dios perfecto se acerca a un pecador imperfecto. Recuerden que lo primero que estudiamos este mes de diciembre es que todos hemos caído y no importa lo que nosotros hagamos, no importa lo que nosotros creamos, no importa lo que nos prometan, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Claro, esto no nos quita que el Señor nos ama. Y aquí hay muchos problemas con esto. Las personas creen que Dios ama a las personas buenas. No, porque si fuera a amar a las personas buenas, Dios no amara a nadie, porque nadie es bueno. Mas Dios muestra su amor para con los pecadores, para con el mundo entero, para contigo, en que siendo aún pecador, Cristo murió por ti. Ahora vamos a ver cómo es que se trabaja eso. Y una de las historias que vamos a ver es la historia del rey David. Oigan lo que dice, para hacer un contexto de cuando fue el profeta Natán a donde David. Y le dice, les voy a explicar qué pasó antes, pero ustedes lo pueden ver en los capítulos 2 de Samuel, capítulo 11 y 12. Y ahí podemos ver lo que pasó. Pero vamos a leer, por propósitos de tiempo, desde el versículo 7 del capítulo 12 de 2 de Samuel. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel, te libré de la mano de Saúl, te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Te di la casa de Israel y Judá, y como si eso hubiera sido poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Aquí nos encontramos a Rey David. Rey David
muchos de nosotros lo conocemos porque mató al gigante, por muchas cosas. Pero el rey David, cuando estaba en su apogeo, se descuidó. Y ese hombre que había sido tan honrado por Dios, tan especial por Dios, ese hombre llegó a cometer un sinnúmero de pecados. Vio una mujer que tenía a su esposo, la codició, se acostó con ella. La mujer concibió o estuvo embarazada. El esposo no, David intentó, si ustedes ven en el capítulo 11, intentó tapar su pecado, pero el hombre no quiso, no se dejó. El hombre inconscientemente no hizo ninguna de las tretas de David. Así que, según David, no le quedó de otra que matar al hombre, y después él, como un magnánimo, tomó la mujer por esposa. Claro, y parecía que todo había sido el famoso crimen perfecto, pero delante de Dios no hay crimen perfecto. Y esto es muy bueno que lo sepamos. Muchas personas creen que porque no están viviendo la consecuencia ahora mismo de lo que están haciendo mal, las cosas van a seguir así hacia adelante. Las personas creen que porque aparentemente las cosas les están yendo bien, va a seguir así. No, tu consecuencia te va a alcanzar. Tu consecuencia va a llegar. Y va a llegar quizás en el momento que menos te lo espera, pero va a llegar. Y es seguro que va a llegar tu consecuencia. Es algo que tenemos que tener claro. Así que este hombre que había sido bien privilegiado por Dios, había sido puesto como rey de Israel, la familia real y todos los honores que esto conlleva, tenía una gran responsabilidad por los honores que tenía. Algo parecido a lo que se dice mucho en las películas: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Dios le había dado mucha luz al rey David. Dios había sido especialmente, se había manifestado de manera especial con él. Y lo que tocaba era que eso fuera correspondido. Sin embargo, este hombre cayó, y cayó de tal manera que ensució todo a su alrededor. No solo ensució su vida. Si seguimos leyendo la historia del rey David, pasaron muchas cosas desastrosas en su vida, porque el pecado trae consecuencias. El diablo, cuando te tienta, solamente te enseña el regalo con el moño, pero nunca te lo destapa. Porque eso que tú crees que hoy va a ser bueno, te va a ser consecuencia, va a ser malo. Muchas personas hoy pensaron: wow, cojo un dinerito de aquí, cojo un dinerito de allá. Y al final, ¿qué ha pasado? Señores, es difícil ver a tus hijos siendo relajados en la escuela porque tú tomaste lo que no era tuyo. Es difícil ver a tu familia cuando se te desenmascara, cuando se ve la hipocresía. Es tan difícil. Pero eso nosotros lo sabemos porque todos hemos estado en este momento con el rey David. Todos hemos caído, quizás no todos hemos sido tan privilegiados de subir, de tener cargos en la iglesia, de conocer a Dios, de ser de parte de Dios, pero todos somos, entendemos lo que es hacer lo malo, porque todos hemos hecho lo malo. Y esto no tiene ninguna noticia para nosotros, no hay nada nuevo, ya incluso lo habíamos hablado aquí. Así que esta persona, el rey David, necesita algo para poder acercarse a Dios. Porque así como está, a pesar de que Dios lo ama, él cometió pecado. A pesar de que Dios lo ama, al punto de que, como dice el libro de Romanos, Jesús vino a morir. Nos amó tanto que vino a morir. Pero hay un vacío en la ley, porque tanto Dios es amor como es justo. Muchas personas confunden la parte de amor de Dios con que Dios se va a hacer el loco con lo que tú hiciste.
que va a llegar un momento en la historia en el que Él va a decir, bueno, ven. Pero entonces Dios no sería justo. Y tiene que haber un dilema en el que, una manera en el que este pecador, David, Manuel o tú, amigo que me escuchas, se pueda acercar a Dios. Y aquí viene lo que se llama plan de salvación. Algo que tuvo que ser ideado solamente por el amor y el poder divino. Y nos encontramos con lo que Jesús vino a hacer y lo que tú tienes que saber justo hoy, una semana antes de que se acabe el año 2022. Que este año 2023 te encuentre sabiendo esto. Vamos a ver. De Segunda de Corintios, ahí nos vamos al Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 21. El apóstol Pablo resume lo que es el plan de salvación. Resume cómo Dios arregló ese enigma de poder salvar al pecador, de poder extender su mano y rescatarnos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Subraya este versículo en tu Biblia. Entiéndelo, analízalo, porque aquí está el centro de cómo Dios te quiere levantar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Me está diciendo aquí el apóstol Pablo, es que nosotros somos pecadores, pero nosotros por nuestra propia fuerza no podemos dejar de pecar. Y aunque a muchas personas le choca lo que significa esto, significa que nada de lo que tú hagas te va a hacer dejar de pecar. No importa lo que tú reces, no importa los castigos que tú te hagas, no importa las promesas que tú hagas, no importa los sacrificios que tú hagas, no importa las flagelaciones que tú hagas, no importa que tú dejes de comer, dejes de beber, no importa que tú te aísles, nada de lo que tú puedes hacer puede quitar el pecado de ti. Nada de lo que tú puedes hacer puede pagar la deuda que tú contraíste con Dios cuando pecaste. Pero no solo la deuda de cuando tú pecaste, sino que viene una herencia, porque la Biblia nos enseña que desde Adán todos heredamos el pecado. Nosotros desde que nacemos ya somos catalogados pecadores y no hay nada que podamos hacer para cambiar ese estatus en nosotros. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor proveyó a alguien que era perfecto para que ese cuerpo perfecto, esa vida perfecta, fuera intercambiada y se pusiera en lugar de nosotros. Oigan lo que dice el apóstol Pablo. Al que no conoció pecado. Es importante que entendamos bien esto, porque cuando entendamos esto vamos a saber por qué solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Solamente Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios que se humanizó por nosotros, puede salvarnos, porque solo Él vivió una vida totalmente sin pecado. Entonces, aquí me dice, al que no conoció pecado. Jesús tuvo que venir a morir, porque en los humanos no hay nadie que no haya cometido un pecado. Entonces, para poder alguien hacer esta parte del sacrificio, ejecutar esta parte del plan de salvación, tenía que ser alguien que no hubiera cometido ningún pecado. Nadie, sino solo Jesús, puede ser ese sacrificio sustituto que esté en tu vida. Nadie, sino Jesús, puede ser
esa persona, esa ofrenda en el altar de Dios. Nadie sino Jesús puede ponerse por ti. Cuando tú entiendes esta verdad que está impregnada en toda la Biblia, entiendes por qué es tan delicado que haya personas que no sean Jesús, que sustituyan delante de Dios la vida de ellos por la tuya. Yo no hago nada con poner la vida delante de Dios por mis hijos, porque yo he cometido pecados. Yo no hago nada con poner mi vida delante de Dios por mi esposa, porque yo he cometido pecado. Yo no hago nada con recibir la vida de mi padre y decir, Señor, en vez de mirar mi vida, mira la de mi padre, porque él ha cometido pecados. Entonces, para yo encontrar a alguien que no haya conocido pecado, tengo que irme de la raza humana. Tiene que ser alguien que haya sido perfecto delante de Dios. Tiene que ser alguien que haya bebido toda su vida, absolutamente toda su vida, en el pensamiento, en el corazón, en la imaginación, en los hechos, en las palabras, cualquier cosa que haya sido, tiene que haber sido una vida perfecta. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El apóstol Pablo explica que todos hemos pecado y que la consecuencia del pecado, dicho desde el primer momento en que pasó en el planeta Tierra, donde Eva y Adán recibieron la sentencia de muerte, es que todos tenemos que morir. Entonces, ¿qué hace el plan de salvación? Manuel tiene que morir, pero en su misericordia el Señor dilata la muerte para que Manuel tenga la posibilidad, oigan esto bien, de conocer que hay una oportunidad para tú cambiar tu vida. Él dilata en el momento en que Adán y Eva extendieron la mano y comieron, pecaron y tenían la sentencia de muerte. Pero Dios dilató el cumplimiento de la sentencia para que ellos tuvieran, ¿qué cosa? El tiempo de entender que había otra cosa que podían hacer. Había una alternativa. ¿Y cuál era la alternativa? Esta, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Cada vez que yo puedo entender lo que significa esto, que el Rey del universo, el Rey de todo, el que creó todo, el que no necesita nada, el que pudo quitar, desaparecer así la humanidad y hacer un planeta nuevo y empezar nuevamente, el que pudo hacer así con Satanás, prefirió humillarse hasta ser como nosotros. De creador pasó a ser creado, pero se humilló más, vivió la vida que necesitábamos que él viviera y después se puso por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Cuando en la cruz Jesús está colgado en el madero, nosotros vemos la cruz, hemos visto las películas, quizás andamos con una cruz, pero es más allá, porque el castigo que nosotros nos toca justamente, Jesús lo murió por nosotros, al que no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado. Murió en lugar tuyo, murió en lugar mío. Ciertamente, apenas puede aparecer alguien, dice el apóstol Pablo, que pueda morir por un justo. Pero Dios muestra su amor hacia Manuel. Dios muestra su amor hacia ti, en que aún siendo pecadores, Él vino y murió por mí. Pero cuando me dice que murió por mí, no es solamente que
me tocaba a mí, sino que tomó mi muerte y la murió. ¿Significa eso que no vamos a morir? No, es que hay dos tipos de muerte. Hay la muerte que es la muerte natural, porque este cuerpo tiene que ser glorificado para vivir eternamente. Y hay la muerte eterna, de la que nunca nadie va a volver. Cuando Dios va a terminar para siempre el pecado, cuando Él va a erradicar el problema. Entonces Dios invita a cada uno de nosotros a que sigamos el camino que Jesús abrió, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. ¿Qué me está diciendo el Señor? Que el Señor está mirándonos a nosotros, pero no ve a Manuel, sino ve a Manuel a través de la vida perfecta, del sacrificio, de la sangre del Hijo amado. Y cuando ve a Manuel, no ve todas las cosas que Manuel hace, sino ve a un Manuel que se está refugiando en el Hijo de Dios, en la perfecta vida del Hijo de Dios. Por eso es tan delicado que nosotros sepamos que no hay nada, no hay nadie, no hay otro camino, no importa lo que usted oiga. Todas las religiones del mundo se resumen en una búsqueda del ser humano de hacerse mejor para llegar a ser Dios. Que es la misma promesa que Satanás le hizo a nuestros primeros padres: seréis como dioses. Si usted busca todas las religiones, absolutamente todas, buscan la manera de que el hombre sea mejor, a través de la conducta, a través del sacrificio, o a través del dar, o a través del libertinaje, o a través del conocimiento, a través de cualquier cosa. Pero tienen el punto en común en que el hombre, de alguna manera, ellos creen que asciende a Dios. Pero la Biblia nos enseña que la única manera en la que nosotros podemos sobrevivir al problema del pecado es escudarnos en el Hijo de Dios, porque Dios hizo un plan para que tú no te perdieras, sino que todos procedamos a tener vida eterna. Cuando tú entiendes estas cosas, lo que pasamos en este mundo, el tiempito que pasamos aquí, los sufrimientos que tenemos por seguir al Hijo de Dios, los sufrimientos que tenemos por aceptar vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, las cosas que pasamos parecen nimiedades delante del sacrificio que el Todopoderoso hizo, que no lo tenía que hacer, pero lo hizo por nosotros, porque nos ama, para cambiar su vida por nosotros, para darnos una oportunidad, para de alguna manera poder salvarnos, resarcir el daño que nosotros mismos nos hicimos, y que podamos en algún momento en la historia cerrar este paréntesis y vivir para siempre con nuestro Señor. Pero ¿qué significa esto? ¿Por qué empezamos con la historia de David? Para que tú veas lo que hace Dios a través del sacrificio de Jesús con nosotros. En de Reyes, capítulo 14, el Señor hace una referencia de David, que es muy interesante. A través del profeta Ahías, el Señor dice lo que Él piensa de David. Ya estamos en época del nieto de David. El reino se había dividido porque Salomón se desvió de los caminos de Dios. Y cuando Roboam llega al poder, Roboam también, crecido en esa parte negra de la historia de Salomón, antes de que volviera a arrepentirse, volviera a los caminos de Dios, él también reaccionó cuando el pueblo fue donde él, y el pueblo se dividió. Ahí nace el reino de Judá con Israel, con Judá y Benjamín,
y las 10 tribus de las otras 10 tribus restantes se van con Jehú. Pero Jehú también hizo lo malo ante los ojos de Dios, y en una que se enfermó un hijo de él fue donde el profeta Ahías a ver qué iba a pasar con su hijo. Oigan lo que dice acerca de David, capítulo 8, versículo 8 del capítulo 14 de Primera de Reyes. Le quité el reino a la casa de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, y haciendo solamente lo recto ante mis ojos. Ustedes escucharon lo que dice Dios acerca de David. David había pecado con Betsabé, había mandado el asesinato de Urías, el esposo de ella, había intentado encubrir el crimen y tantas cosas más que pasaron ahí. Pero cuando David se arrepiente, cuando David a través de la fe se escuda en el sacrificio que iba a hacer de Cristo Jesús, todavía no había pasado el sacrificio, pero él se escuda por medio de la fe en ese sacrificio, en esa vida perfecta. El Señor lo perdona y ve a David como si lo único que hubiera hecho es solamente lo recto delante de mis ojos. Porque no ve a David el adúltero, no ve a David el asesino, no ve a David el engañador, no ve a David el mentiroso, sino ve a David a través de la vida, de la muerte, del sacrificio vicario de Cristo Jesús. Y es lo que el Señor nos ofrece a nosotros en el plan de salvación. Y es lo que necesitas saber antes de que se termine el 2022. Es necesario que este 2023, que apenas falta una semana para que venga a nosotros, tú arranques sabiendo que tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Tienes la oportunidad delante de Dios, de que Dios no vea todos esos errores que tú has cometido, todas esas faltas que tú tienes, todos esos cargos de conciencia, sino que Dios te vea como ve a Jesús, como que nunca has cometido algún pecado. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer para tomar ese sacrificio de Jesús y ponerlo en ti, y que el Señor vea a Jesús en vez de ver tus errores? Es lo que vamos a estudiar el último sábado del mes, que es el último sábado del año, que es el último día del año. Hasta la semana que viene voy a orar por ti, pero voy a orar de una manera especial. El Señor está trabajando en tu corazón, el Señor está tocando tu alma. Tú sabes que has cometido pecado, sabes que hay cosas que las que tú no puedes ni siquiera evitarlas, pero hay una manera de cambiar lo que Dios ve a través de ti. Hay una manera de no tomar la muerte eterna, sino de, a pesar de tus errores, vivir la vida eterna. Vamos a estudiar el sábado que viene cómo tú puedes acceder a eso. Pero mientras te voy a pedir que por favor hagas esta oración conmigo. Querido Jesús, gracias por el sacrificio que has tenido por cada uno de nosotros. Gracias por la sangre que has derramado por nosotros. Gracias por amarnos hasta tal punto de humillarte y venir a darnos un camino a seguir. Señor, aquí hay personas que quieren y todavía no saben cómo acceder a ese sacrificio que tú hiciste. Y vamos a necesitar que tú toques su corazón esta semana
y que lo cuides y que lo protejas y que protejas su familia y que la semana que viene puedan entender qué tienen que hacer para que Dios, en vez de ver su vida de pecado, pueda ver a Jesús y verlos a ellos a través del sacrificio expiatorio de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que más allá de lo que nosotros deseamos, tú deseas salvarnos a cada uno de nosotros y has hecho la provisión para que esto sea posible. Gracias, Señor, por oírnos. Bendícelos y cuídalos en el nombre de Jesús. De una feliz Navidad. Que esta celebración del nacimiento de Jesús no sean solo fiestas, arbolitos y luces, que haya algo más pasando en tu vida. 25 de diciembre, yo sé que es un día bien festivo, pero tenemos un programa especial aquí en Búnker Divino, donde te va a ayudar también a celebrar la Navidad. Por la Familia tiene un capítulo muy especial. Así que acompáñanos junto a la doctora en psicología Juana Santiago, 5:30 de la tarde por este mismo canal. Dios te bendiga. Nos vemos el sábado. Feliz Navidad.